Y continuamos en Rebeldes por Malvinas y bueno, ahora vamos a hablar de economía con nuestro amigo Rubén Busó, pero bueno, antes de darle ingreso, quería plantear el tema de que muchos consideran que vamos hacia un periodo más o menos prolongado de políticas ultraliberales, y sí, es cierto, es lo que quieren imponer, pero nosotros hemos visto las consecuencias de las políticas ultraliberales como ¿cómo se llama? Como la que hubo con Martínez Dios o el diseño menemista o inclusive la política de endeudamiento de Macri, y obviamente son un desastre para la economía real de nuestro país, porque la economía real es lo que vos producís para satisfacer las necesidades de tu pueblo, cómo haces crecer las estructuras de tu sociedad, es decir, aquellas estructuras que se encargan de la producción de bienes y servicios y también se encargan de las comunicaciones, del transporte. Cuando vos abandonás sectores de tu país para concentrarte nada más que en las finanzas, y unas finanzas que están en manos de una persona que ya fugó miles de millones como Caputo, en realidad es una falacia, una mentira financiera, es un globo financiero, y eso es lo que estamos viendo acá nuevamente, como lo hubo del 2015 al 2019. Y bueno, estamos en contacto con nuestro compañero Rubén Busot para poder charlar un poco sobre esta temática. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, muy bien, estoy muy bien, un poco afónico porque hace un tiempito que ando mal de las cuerdas vocales, pero espero que se me entienda. Te estaba escuchando y es cierto lo que vos decís, hay una economía, la economía financiera, que es muy importante en una sociedad capitalista, no vamos a negar la importancia del sector financiero, le están dando hace muchas décadas una mayor importancia de la que debería tener, y por lo tanto le dan demasiado poder a los sectores financieros, incluso dentro de un sistema capitalista con distintas variables. Darle demasiado poder al sector financiero es disminuir el poder de otros sectores económicos que tienen mucha importancia para la población en general. Por eso, en las economías avanzadas, la nuestra es una economía avanzada, por más que no sea absolutamente desarrollada, es muy compleja, hay muchos sectores, es muy difícil hablar de economía en forma globalizada dentro de un país, porque por ejemplo lo que más se habla, que es el Producto Bruto, es un mecanismo que sirve para analizar completo todo el sector económico, no significa que ese Producto Bruto le llegue a toda la población, que depende de los sectores sociales, e incluso le llegue a todos los sectores económicamente poderosos. Es decir, lo que pasa es que el problema de la economía, que es muy difícil hablar, también hay un tema que tiene que ver con la información que nos llega, Néstor. Es decir, hay una realidad. Nosotros, yo también, todos, estamos acostumbrados a una información periodística. Digamos que la información periodística es lo que se llama información por excesión. Para hacer una cosa, un ejemplo un poco tonto, si yo me paro en el cruce de dos calles importantes y cruzan esas dos calles varios miles de peatones por día, van a ocurrir, y varios miles de coches, van a ocurrir accidentes, sin ninguna duda. Y yo, periodísticamente hablando, voy a hablar de que hubo 3 o 4 accidentes o hubo un muerto o un herido, cuando realmente desde el punto de vista social, económico y demográfico no nos interesa tanto la información periodística de que hubo un herido. Por ahí el herido, desde el punto de vista morboso o especial, es algo muy especial, un accidente donde muere un anciano, un accidente donde muere un niño, desde el punto de vista periodístico más importante que 10 muertos durante 10 años. Desde el punto de vista social, lo que nos interesa son grandes números, es decir, cuántos accidentes hubo comparado con otras esquinas,
cuántos coches pasan por día, si se puede, o por lo menos en forma tentativa, cuántos peatones cruzan, y por lo tanto esos grandes números nos sirven para tomar decisiones, poner un semáforo que dure más tiempo para peatones, si una de las dos calles tiene un tránsito rápido, poner semáforos que hagan el tránsito más lento, controlar más la velocidad, más las infracciones. Todos esos grandes números no es la información que nos llega habitualmente, que es una información por excesión. También desde el punto de vista económico, lo que nos interesa son los grandes números para la parte de política y sobre todo para la parte de lo que llega a los grandes números de la población. Es decir, puede ser importante el valor del dólar, sin ninguna duda lo es. Puede ser importante el riesgo país, también sin ninguna duda lo es. Pero también puede ser importante la cantidad de reservas que tenemos, que aumenten o no. Pero para los millones de jubilados, que somos muchos, yo soy jubilado y vos también, es decir, para los millones de jubilados, que somos 6 o 7 millones, y que estamos muy maltratados por este gobierno, es decir, no nos interesa tanto, sí nos tendría que interesar, pero realmente que el dólar se mantenga bajo o que el riesgo país baje es importante para los economistas, pero para una gran cantidad de argentinos eso está de importancia. La importancia es cuánto vamos a ganar por mes, si el aumento del costo de vida, si la carne y la fruta podemos comprar o no podemos comprarla, si se pueden pagar los alquileres lo que alquilan, si pueden pagar las expensas lo que no alquilan y viven en departamento. O sea que la economía no es lo mismo para un sector que tiene capacidad de ahorro, que hay un sector minoritario que tiene capacidad de ahorro, Héctor. Porque digamos, si nosotros somos 47 millones de habitantes, el 10% son 4.700.000. Si ese 10% tiene capacidad de ahorro y consume algunos bienes, es una minoría importante numéricamente hablando, y si tiene dinero es más importante todavía. Claro, pero eso no es compatible con una democracia. O sea, en la democracia son las mayorías las que deben... 42 millones aparte. Justamente, en la democracia son las mayorías, o sea, se debe apuntar a satisfacer las necesidades de las mayorías. Ahora, en un gobierno oligárquico colonial como es este... Sociedad, en un gobierno... O sea, vos lo que decís, vamos... no democráticas... Vamos a trabajar sobre el tema justamente de esos conceptos. El esquema que vos muy bien describiste recién es el de una oligarquía colonial, que es lo que tenemos acá. Yo lo que quería ver... tenemos acá? Claro, yo lo que veo es un nuevo ciclo de saqueo. Es decir, nuestro país fue endeudado por el macrismo, 100.000 millones con la banca privada y 44.000 con el Fondo Monetario, que ahora se quiere completar con una vuelta de 11.000 millones más, que llevaría justamente al total de lo que se quería comprometer con el Fondo Monetario en 57.000 millones de dólares. O sea, nuestro país fue endeudado en 157.000 millones de dólares, que sabemos que nuestro país, en sus recursos, tanto materiales como humanos, la riqueza que tiene es incalculable, y 157.000 millones de dólares no es nada, es un vuelto al lado de lo que vale nuestro país. Y el verdadero programa de este gobierno es un nuevo ciclo de endeudamiento. Sí. Es lo que van a intentar. Exacto. Si pueden mantener el veranito financiero y pueden manipular las finanzas como lo que es Caputo, que es un mesa dinerista, con cierto talento para hacer inversiones financieras y especulación financiera. Es evidente que eso ha aprendido, sobre todo para otros. El programa realmente es intentar un nuevo endeudamiento, que es lo que le puede hacer mantener este veranito financiero unos meses, incluso hasta unos años. Cuanto más tiempo se mantenga, más nos vamos a endeudar, porque la idea es volver a endeudarse, no únicamente con el fondo, si pueden y le dan, volver a pedir una gran cantidad de dinero, porque hacen falta que ingresen capitales financieros para mantener el dólar y las variables financieras aplastadas. Y lo van a intentar. Lo que ocurre, Héctor, que sin ánimo de hacer profecías, esto en la Argentina, que ha ocurrido varias veces,
termina en un estallido, termina explotando. Explotó con Martínez de Oz en el año 81, explotó incluso hasta previamente con algún cambio en la época de Onganía con el Cordobazo, y explotó de la peor manera posible con el sistema de Menem Cavallo, que duró 9 años. O sea que, es decir, el tema es que esto es inevitable, que pueden llegar a aguantar varios años, entrando capitales de endeudamiento, pero explota y explota, dejándonos colgados miles de millones de dólares más de deuda agregada a la que ya tenemos. Sí, yo cité un artículo del País que decía que los capitales que se habían radicado en esta bicicleta nueva, que con nuevas formas que lleva adelante el gobierno de libertario, habían ganado ya 50% en dólares, y el problema que tienen es justamente ya lo que ganaron en pesos con tasas, tienen que retirarlo, quieren retirarlo, y ese es el tema. Que puedan retirar sus ganancias. Claro, es lo que quiere. Ese es el problema. El gobierno tiene que darle, para mantener esto, necesita el ingreso de capitales constantes que lo va a intentar endeudándose, porque inversiones de riesgo no va a haber demasiadas, porque incluso hasta en petróleo y litio son inversiones que se tardan un poco en producir la ganancia. O sea que no va a haber grandes inversiones capitalistas, aunque sea extractivistas. Va a haber un poco. La manera de ingresar capital de este gobierno va a ser con deuda, porque es lo que es un experto Caputo. ¿Para qué vamos a...? Van a intentar, si pueden, que entren capitales por deuda financiera de corto y mediano plazo o de un poquito largo. A esos capitales les tiene que garantizar que no va a haber devaluación y que puedan en cualquier momento retirar sus ganancias. ¿Qué es lo que tienen pensado, según ellos dicen? Exacto, 50% en los últimos 10 meses. Dicen que lo quieren programar para el 2025, después de las elecciones, el poder retirar libremente capitales, ¿no? En dólares. Sí, para eso le tiene que garantizar hasta el 25 que los que puedan o necesiten retirar sus capitales. No nos olvidemos que hay una realidad que yo no tengo pruebas, que una parte importante de los capitales de corto plazo que llegan a la Argentina para el carry trade, que es para el negocio de la bicicleta financiera, son argentinos. En realidad no son capitales de fondos de inversión, son argentinos, que son los famosos 400.000 millones de dólares de argentinos que están afuera, que vienen como capitales externos, pero en realidad son del señor González, que vos conocés quizás, y toma un café al lado tuyo, un café. No, eso no toman café al lado mío, eso no toman café, y tampoco lo toman acá en Argentina. En general lo toman en Uruguay o en Europa, no lo toman con nosotros. Ahora, pero también hay un plan de saqueo de recursos naturales, de recursos naturales que está a cargo, de la potencia continental que son los Estados Unidos, y lo han dicho claramente. Son los que estoy hablando yo, que serían, entre comillas, las inversiones reales en capitales. Son inversiones que no son para producir una industria para 40 años. Son inversiones para extractivistas, sacar litio o sacar cobre o sacar oro a corto plazo y muy rápido. Y tierras raras. Es decir, ni siquiera son inversiones para... Algunos compran tierras para producir agropecuario. Son inversiones que tratan de ser... son extractivistas de muy corto plazo o de mediano plazo, es decir, retirar su ganancia en no más de 3 o 4 años. Exacto. O sea que no son inversiones, y lo que ingresa de riesgo. Y lo que ingresa se va a pagar la deuda externa. O sea que es un doble saqueo, un saqueo financiero y un saqueo material. Y al final no queda nada. Así es. Y después, nos van a dejar algo, no sea tan malo. Un agujero grande como una casa. Un agujero grande como una casa que lamentablemente yo, por ahí con suerte,
en ese sentido me muero un poco antes, pero mis pobres hijos, nietos y bisnietos, lamentablemente, si van a seguir pagando esta deuda. Ahora, como estamos pagando lo de Mertineo todavía. Sí, ahora si vamos a la economía diaria, ¿no? Al consumo. Hubo un enorme aumento de precios y todavía el poder adquisitivo no ha alcanzado encajar muchos de esos aumentos de precios. Tan es así que debido a la caída de la demanda, algunos de esos precios han bajado, pero como no han bajado al nivel de que están los ingresos, que sí son, porque son estatistas, cuando se trata de dirigir los ingresos de la mayoría de nuestro pueblo, ellos intervienen, y ahí sí te dicen, hasta acá y nada más. Ellos son bien estatistas para someter a nuestro pueblo y son liberales para las minorías. Por eso son oligárquicos y por eso son una oligarquía periférica que se llama oligarquía colonial. No hay forma de que capen a esa clasificación o a esa característica porque son lo que son eso. Son vaciadores de países. La oligarquía argentina y una parte de la llamada burguesía nacional está muy acostumbrada a que el Estado le saque las castañas del fuego. Cuando las cosas no le funcionan, el Estado tiene que ayudar. Cuando hay alguna bestialidad, incluso hasta un terremoto, el Estado debe ayudarlos. Es decir, eso es normal. El Estado no lo piden los pobres y los que viven en la miseria, que tienen derecho a exigirlo. La ayuda del Estado la piden los millonarios argentinos, porque incluso la alta oligarquía la ha pedido siempre. Nuestra historia es clara, Héctor, en eso, y lo van a hacer de vuelta. Fíjate que cuando los que han pedido deuda afuera, ahora también están entrando dólares. Me olvidé de un detalle, no va a pedir deuda financiera únicamente el Estado. Están sacando deuda a los empresarios. Las grandes empresas están pidiendo deuda afuera y van a pagar la deuda esa porque utilizan esa deuda para comprar, para invertir en acciones y después tienen que garantizarse los dólares para ganar su ganancia y para pagar la deuda. Ahora, ¿qué ocurriría si hubiera una corrida cambiaria feroz? Hubiera, yo qué sé, no quiero hablar de guerra con un excombatiente, hubiera, yo que sé, alguna bestialidad natural y entramos en una crisis total. ¿Qué pasaría con esa deuda, obligaciones negociables, por ejemplo, las que están en blanco, que está tomando los grandes grupos empresarios argentinos y extranjeros? No sé, yo me acuerdo de algo que fue la estatización de la deuda privada por Cavallo, algo así me acuerdo. Cavallo. Justamente estaba esperando que lo dijeras. Es decir, ocurriría eso. Si llegara a haber una crisis cambiaria, alguna barbaridad, ¿qué pasaría? El empresario que ha pedido 10 o 20 o 1.000 millones de dólares afuera exigiría un seguro de cambio, exigiría un dólar barato para pagar. No va a entregar a sus acreedores sus campos o su empresa para que se cobren como pasaría en un capitalismo serio. Si no, acordémonos, por ejemplo, de un caso muy especial. Acordémonos del grupo Clarín, que estaba endeudado en el año 2001, porque a pesar de todo se habían endeudado en dólares, estaba endeudado incluso con un socio extranjero, estaba endeudado en dólares y en quiebra. Cuando, de acuerdo a la ley de quiebra argentina, los acreedores podían exigir la entrega del grupo, le sacaron una ley especial para Clarín, la que se llamó la ley Clarín, por el cual se declararon que era un bien cultural y que los bienes culturales no entraban dentro de la ley de quiebra para todo eso. Eso ya fue con Duhalde, ¿no? ¿Fue con Duhalde o fue con...? Eso fue con Duhalde, así es. No, fue con Duhalde. Fue con Duhalde, por eso. Mi memoria no me engaña porque estoy hablando un poquito de memoria, o sea que pido disculpas si por ahí se equivoco con alguna fecha. Sí, eso fue con Duhalde porque fue justamente antes de la crisis de 2001. Clarín, aunque parezca mentira, con lo cual a veces los que teóricamente deberían estar informados deberían cuidarse más, pero como tienen el respaldo del Estado, el Estado no lo tienen mis hijos al respaldo. Si mis hijos tienen una crisis, el Estado lo va a dejar morir. Es decir, ahora Clarín
los grandes grupos empresarios saben que si hay una crisis, el Estado no va a dejar morir a un Techín, no va a dejar morir a un Pérez Compán, ni va a dejar morir a un Clarín ni a una Nación, porque ellos son el Estado de alguna manera y tienen el apoyo. El caso de la ley Clarín fue justamente una de las más vergonzosas dentro de la historia económica argentina. Se hizo casi por unanimidad todos los sectores económicos, todos los sectores políticos a apoyar en una ley para salvar a un grupo empresario específicamente que se había endeudado de una manera un poco irresponsable y sin embargo lo salvaron con una ley especial y por supuesto le dieron un seguro de cambio y le permitieron un seguro de cambio trucho, pero se lo dieron. Es lo que va a ocurrir. La verdad, yo no quiero ser un pronosticador de cosas malas, pero, y porque no me gusta pronosticar en economía, porque me equivoco y dentro de 3 meses tengo que pedir disculpas. Me equivoqué muchas veces y ahora no más. Hace poco también me equivoqué. Bueno, pero discúlpame, escucharte a vos decir que te equivocás luego de que señalás distintas variables, es por lo menos un aire fresco frente a un loco y sus amigos que están en una terrible timba que va a estallar en algún momento, que ya las conocemos como estallan esas timbas, que se creen los dioses que saben todo, y en realidad la economía es mucho más que las finanzas, y hay una economía real, que es de donde satisfacen las necesidades, para que termine de hablar, donde satisfacen las necesidades de nuestros compatriotas, que es la que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Te escucho. Sí, lo que ocurre es que, Héctor, para hacer un chiste, yo soy un pobre jubilado. Ellos tienen la fuerza del cielo de su parte, son dioses. Por lo tanto, yo puedo equivocarme y no tengo inconveniente. Es decir, podría hasta decirte los que me acuerdo de los errores que he cometido estos últimos meses. Yo dije, por ejemplo, de que iba a venir una devaluación y lo mandé incluso a mi hija algunos audios y a mi yerno en Rosario, donde dije de que no iba a aguantar sin que hubiera una devaluación razonablemente de alrededor del 20% en marzo-abril, porque era lo lógico, porque se estaba quedando atrás. Sin embargo, me equivoqué. Por supuesto, aguantó. Y por supuesto, hay mucha semejanza. Yo tampoco voy a decir, esto corre riesgo, digamos, no lo digo yo, lo dijo Cavallo, que aparentemente es un señor serio, y no también es un jubilado, pero es un señor que fue ministro de Economía. Cavallo, y por eso lo insultó Milei, Cavallo se animó a decir que ladrón, se está acercando el dólar a un momento parecido a la caída de la convertibilidad. Y Milei se le pusieron los pelos de punta con Cavallo, porque dijo algo que probablemente no lo dijo para Milei, lo está diciendo para sus amos, y los amos de Cavallo no son los argentinos, los amos de Cavallo están en Nueva York. Claro. Siempre estuvieron allá. No, soy un detalle un poco chismoso, la hija de Cavallo es una figura de consulta por Cavallo de muchos grandes grupos financieros de Nueva York, de Wall Street. Lo voy a pronunciar mal porque yo soy un economista de barrio y no hablo bien inglés. Es decir, entonces sigue siendo Cavallo una persona de confianza para los grupos financieros de Nueva York. Ahora, vos sabés que quería hablarte un poquito de la economía real. Lo que están vendiendo a nuestros compatriotas del consumo. Vamos despacito. Me refiero al consumo. Es decir, lo que te venden es que se acabó la inflación. Te venden que mentira, hay inflación más baja. Obvio, hay una inflación más baja, pero es suficientemente alta como para seguir erosionando los ingresos. A eso voy. Porque como son estatistas respecto a la determinación del ingreso de la masa de trabajadores o de cuenta propista, o sea, de la masa popular, son estatistas y la dirigen, y siempre la dirigen hacia abajo, y siguen a pesar del saqueo que fue la devaluación y cómo destruyeron los ingresos populares con la devaluación que hicieron, ellos siguen generando negocios para una minoría por encima de la devaluación, y el resto tiene que comerse la devaluación que ellos establecen, lo que es muy estatista. Estos tipos para con la masa son estalinistas, mientras que son liberales con los ricos, ¿no es cierto?
Entonces, lo que ocurre es que lamentablemente los sectores más pobres de la Argentina son los más golpeados. Están golpeados. Nosotros vivimos en capital, o sea que yo no puedo hablar de lo que mis pies y mi nariz me dicen del interior, porque no conozco. Sí conozco capital. Yo vivo en Constitución, que no es precisamente un barrio donde vive la alta burguesía. Y yo observo, en Constitución, los sectores más miserables dentro de la miseria argentina. Observo la gente viviendo en la calle, observo los que, pobrecitos, la sociedad los ha dejado de lado, que son los drogaditos que están tirados en la calle. Observo la cantidad de gente que viene del Gran Buenos Aires, de la zona sur por el ferrocarril, que son gente que trabaja en sectores sin tener las garantías en blanco, esos sectores en negro, esos sectores que en muchos casos trabajan en los sectores informales, mucha venta callejera, esos sectores junto con los jubilados, que son los sectores más pobres y más que pobres de la sociedad argentina, son los más golpeados. La sociedad argentina ha trabajado con Milei en algo que ya ocurría con Menem. Protege y le da poder a los muy ricos, le da cierta protección a los que le siguen en la escala social, trata de negociar con los que tienen poder laboral, los sindicatos fuertes, y entonces hay sindicatos fuertes que han conseguido. Algunos ejemplos son lógicos, los bancarios, porque tienen aparte buenos sindicalistas, los de Rosario, que también, los aceiteros, los mineros, han conseguido muy buenos convenios y razonablemente han peleado contra la devaluación y la inflación. Pero vamos a hacer una salvedad. Vos dijiste mineros, aceiteros y bancarios. Sector, no por los bancarios, sino por los banqueros especulativos, y el otro sector extraccionista y de producción agropecuaria, los de siempre, bien colonial. Y el otro de exportación son los que están sentados arriba de la exportación, o sea que tienen mucho poder gremial. No quiero que esto parezca una crítica a los aceiteros, los felicito y realmente tienen muy buenos sindicalistas a cargo. Es decir, tienen poder porque de ellos depende toda la exportación agropecuaria y usan ese poder para conseguir buenos sueldos para sus trabajadores, y es lo que debe hacer un buen sindicalista. O sea que no es una crítica a los aceiteros. No pretendo poner de un lado a los aceiteros y a los bancarios y de otro lado al sector informal. Lo que yo trato de decir que hay sectores muy importantes dentro de la población argentina que están acercándose a la miseria. Es decir, eso es una realidad que este gobierno ha acentuado. No es que esos sectores estaban nadando en abundancia, porque no han nadado en abundancia, porque tampoco el gobierno anterior, tal cual yo apoyé, también tengo que hacerlo claro, yo apoyé y hice campaña para el senador Alberto Fernández. Es decir, no me voy a quitar mis responsabilidades de encima. Es decir, vos también, Víctor. Entonces es cierto, fue un mal gobierno. Fue un mal gobierno. Entonces, yo hice campaña contra la oligarquía y contra el gobierno saqueador macrista, porque era el macrismo acordate que las elecciones son uno u otro. Son uno u otro, y dentro de eso había, porque era una verdadera, por decir de una manera, coalición, había de todo. Había de todo, y yo formaba parte de ese todo. Pero no me quiero quitar mis responsabilidades para que alguien que me conozca no me diga después en la radio, habla mal de Alberto Fernández. Sí, es cierto, yo apoyé a Alberto Fernández sobre todo para que Macri no reeligiera, porque así como ahora, para hablar algo de política, sí, tengo que apoyar a alguien que no me guste del todo para que Milei pierda las elecciones en octubre. Lo voy a hacer nuevamente, porque en la realidad política los enemigos pueden ser más peligrosos que los amigos. No siempre se tiene fuerza para hacer un programa que sea el mejor.
sino que a veces el enemigo es tan poderoso y tan maligno, si cabe el término, que hay que utilizar toda la fuerza posible para que ese ser maligno no siga adelante. En este momento, la posibilidad que este señor, que es un traidor a la patria y un pésimo presidente aparte, este señor pueda ganar las elecciones y puede incluso llegar a reelegir, es lo peor que le puede ocurrir, no a la patria argentina, de la cual vos sos un patriota y yo trato de serlo también. Es lo peor que le puede pasar a los sectores de trabajadores y más pobres de Argentina. Los pobres y los que necesitan y necesitamos un Estado fuerte y amamos a la patria, tenemos la obligación de ser absolutamente opositores a este gobierno, porque es una realidad. No quiero que hablar de economía, estoy hablando de política, pero la economía es economía política. Sin duda alguna. Es decir, entonces no tiene sentido hablar de economía. ¿Qué voy a hablar de oferta y demanda y de modelos matemáticos cuando la gente no tiene carne para comer? Exacto, esa es la economía real, la producción, el consumo, el empleo, el crecimiento de las estructuras nacionales. Esa es la economía real. Hoy estuve en una reunión con un compañero de Malvinas, con Gustavo Pires, con algunos señores mayores hablando de economía justamente, y me preguntaban, ahora, no tiene sentido que yo, y algunos no me entendían, es cierto, porque aparte me falta a veces, es difícil hacerme, pero el tema, yo le digo, está todo muy lindo, pero es decir, no me hace falta que yo les explique economía. Es decir, pueden comprar la comida que compraban hace 10 años, no pueden mantener a sus hijos, pueden tener los remedios, no los pueden tener, esa es la economía que les interesa a la gente. Y había mucha gente mayor, eran jubilados. Entonces la economía es otra economía. Es la economía real versus economía financiera. La economía financiera es la que siempre ha arruinado a nuestro país. Como siempre, bueno, estamos terminando. Es la que tiene el poder. Justamente contra eso hay que luchar. Es decir, porque yo no soy un político que tenga carisma y tenga soluciones políticas, porque no, ni vos tampoco, no, yo no tengo soluciones políticas. Yo le pido a los que tengan carisma, a los que son dirigentes políticos, que justamente comiencen a pensar seriamente en un país real y en una economía real. Que comiencen a pensar en la gente más pobre. Es muy compleja la economía y hay muchos detalles para hablar. Por supuesto que hay que hablar, cuando uno habla de la macro, tiene que hablar del litio, tiene que hablar del acero, tiene que hablar de la... ¿Hola? Parece que se cortó. ¿Hola? ¿Se cortó, no? Bueno, estaba terminando de hablar nuestro querido amigo Rubén Busot. La realidad es que hoy por hoy estamos en una economía especulativa, esencialmente financiera, donde la satisfacción de las necesidades de nuestros conciudadanos no es una variable que importe. El mismo Milei dijo que cada uno ya se va a arreglar como naturalmente, es decir, te toca la miseria, tenés que quedarte en la miseria, no como dice nuestra Constitución, que tiene que ser un país con justicia social para todos. Hay una economía real, que es la que vos ves en tu mesa, hay una economía real que tiene que ver con transporte, con trabajo, que tiene que ver con el bienestar de tus hijos. Esa economía la está destruyendo, ya la destruyó en buena medida Milei. Esa economía a él no le importa porque viene a cumplir las locuras que tiene en su cabeza y por otro lado objetivos de otras naciones o de centros financieros. Y bueno, contra eso vamos a luchar nosotros. Llevará menos o mayor tiempo, pero cuando el pueblo, nuestras masas populares se ponen en movimiento, nada las detiene. Y bueno, por eso te invitamos para que nos acompañes la semana que viene. Y como decimos siempre, hay una ceremonia pública y hablan de las autoridades nacionales, provinciales, los artistas y demás. Después dicen señoras y señores. Señoras y señores son ustedes,
nuestro pueblo argentino, y juntos vamos a luchar por nuestro bienestar, por más que parezca difícil en este momento de opresión, y vamos a pasar por encima de quienes quieren esclavizarnos. Y nos vemos la semana que viene, porque esto se va a poner cada vez mejor.